Martín Obregón, que ya está con nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas ¿Cómo andan? noches. Bien, ¿vos? Muy bien. Bien, acá, dándolo todo. ¿Qué temita, Martín, Hoy vamos a hablar de ni más ni menos que de Osvaldo Pugliese. Ya me voy emocionando. Una orquesta que Pugliese forma en el 39 y que sostiene hasta su muerte en el 95. 56 años de orquesta. Tipo muy humilde Pugliese. Él decía que era su orquesta, ni siquiera hablaba de él, decía que su orquesta era apenas un tornillo en el engranaje del tango. Mirá vos. Si lo decía Pugliese, imagínate que queda para el resto, ¿no? Claro, si él es un tornillo, Dios mío. Un pequeño tornillo, decía, en el engranaje de la máquina tanguera. Mirá vos. Qué gran. La humildad Sí. que lo caracterizaba. Sí. Que queda para el resto, ¿no? ¿Qué queda para el resto? Un pequeño Y tornillo. en esos 56 años tantos matices, ¿no? Sí, Tanto para sí. contar. Sí, porque aparte Tanto tiene para toda la contar. cuestión política, ¿no? Política, Que lo atraviesa, sí. bueno, la cuestión barrial. Pugliese nació en el barrio de Villa Crespo, en la época, 1905, en una época en la que todavía no estaba, faltaba bastante para que el arroyo Maldonado Sí. fuera entubado, Entubado. que ahora pasa por abajo de la avenida Juan B. Justo, ¿no? En Buenos Aires. Sí. Pero bueno, en los tiempos en los que él, digamos, se crió, Sí, en su infancia. el arroyo Maldonado era un Mirá poco vos. ese escenario de los cuentos de orilleros de Borges. Claro. Zona de curtiembres, digamos, de trabajadores, barrio proletario, ¿no? De imprentas. Bueno, él incluso fue imprentero. No sabía. Trabajó en 2 imprentas. Pugliese una vez le dijo a la madre 1905. que no quería ir más a la escuela. Que no quería estudiar, no quería ir más a la escuela. Entonces le dijeron, bueno, anda a trabajar. Y empezó a trabajar como imprentero. En 2 imprentas. Hasta que finalmente le regalaron un piano y empezó a estudiar piano, ¿no? Había empezado tocando el violín incluso, pero finalmente cuando el padre era músico también y tenía otros 2 hermanos que eran violinistas. Bien. O sea, Parece ser que el padre le dijo, no quiero tener 3 hijos violinistas, así que te compré este piano para que estudies aparte. Claro. Y ahí empezó a estudiar piano, Osvaldo Pugliese. Que un poco como pasa con todos estos monstruos de los que venimos hablando, Sí. ya a los 15, 16 años empiezan a trabajar, a tocar el piano, en algunos casos en el cine, en la época del cine mudo, Sí. en otros casos en algunos cafés, digamos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Osvaldo Pugliese, que empieza a tocar en un café que se llamaba La Chancha. La Chancha. Ay, Dios. Pero ya como pianista. ¿Y Y eso después a qué? empieza a incorporarse a eso en 1921 más o menos, o sea, él con 16 años. Después empieza a incorporarse a algunas orquestas. Bueno, compone un tango, lo compone a lo largo de un periodo de tiempo extenso, digamos. Él dice que lo termina de componer en el año 24, con 19 años, pero que lo empieza a pensar un tiempo atrás. Y ese tango es Recuerdo, que lo termina en el año 24, y que como era menor de edad queda registrado a nombre del padre. Recuerdo. Mirá vos. Tremendo tango, ¿no? Así como pudo escribir esto, lo empezó a escribir a los 15, 16 años, Pugliese, Recuerdo. Y después empieza a vincularse también a algunas orquestas muy grosas. Por ejemplo, se suma, bueno, ¿se acuerdan que la década del 20 es la década de los sextetos? Sí. Lo vinimos hablando. Sí. En el año 26, Pedro Mafia se separa del gran sexteto de la década del 20, que es el sexteto de Julio De Caro, que era una selección realmente, ¿no? Era como el equipo de los sueños. Los cinco. Julio De Caro, Francisco De Caro en el piano, Sí. Pedro Mafia y Pedro Laurens eran los 2 bandoneones que tenía ese sexteto. Agarrate, Catarina. Cuando Mafia se va, forma otro sexteto, y en ese otro sexteto va Pugliese al piano y está también el Vino Bardaro, que después al poco tiempo va a formar con Pugliese a fines de la década del 20
el sexteto Pugliese-Bardaro, ¿no? Tampoco lo O sea que conocía. Pugliese tiene toda una historia ahí, bueno, obviamente que es un referente de lo que se llama la línea decariana, Claro, tal Pugliese, cual. un discípulo de Julio de Caro. Hasta el final de los tangos de Pugliese es casi calcado del final de los tangos de Caro, ¿no? De Caro. Es casi como esa firma de Pugliese en los tangos, Sí. es como un homenaje a Julio de Caro. Pero él está muy influenciado también por Francisco de Caro, el hermano de Julio, que era un animal tocando el piano y que hizo escuela de pianistas, digamos. Entonces, Pugliese está como muy en la línea de Francisco de Caro, que además era un gran compositor, ¿no? Bueno, como el propio Pugliese, que tiene también en ese sentido una serie de obras que son monumentales. Entonces, Pugliese, antes de formar su orquesta, ya pasa, digamos, por formaciones muy, muy importantes a lo largo de la década del 20 y después a lo largo de la década del 30 también, hasta que en el año 1939 forma su propia orquesta. Y debuta, como era usual, digamos, como se estilaba en esa época, en un café de la calle Corrientes que era se llamaba Café El Nacional. Ahí debuta la orquesta de Pugliese en agosto del 39, que es una fecha muy pesada en términos de lo que es la historia del siglo XX, porque falta muy poco para que empiece la Segunda Guerra Mundial. O sea, falta muy poco para que la Alemania nazi invada Polonia, ¿no? Sí. Es el comienzo de la Segunda Guerra. Ahí, en ese contexto, debuta la orquesta de Pugliese en el año 39, que recién va a grabar en el año 43. O sea, ahí tenés Bastante. prácticamente entre 3 y 4 años de esa orquesta que no tiene grabaciones, pero que tocaba. Tocaba, según cuenta el propio Pugliese, en condiciones, digamos, de bastante precariedad desde el punto de vista del trabajo. Porque claro, la década del 30 es una década complicada, todavía, digamos, existen los coletazos de la crisis, y entonces él cuenta que el primer cantor de esa orquesta, que no llegó a grabar con Pugliese, que se llamaba Amadeo Mandarino, que también había sido cantor de la orquesta de Troilo. Claro, no lo tengo con Pugliese. Mandarino dice que tenía un auto chiquito y que después de tocar en el Nacional salían a recorrer, esto lo cuenta Pugliese, clubes de barrio ofreciendo la orquesta, ¿no? Una orquesta que todavía no era la orquesta que fue, digamos, tan popular a lo largo de los años 40 y después. Sí. Entonces, interesante para ver ese contexto también socioeconómico, ¿no? Sí, sí, Esa orquesta graba en el 43 con uno de los cantores emblemáticos de Pugliese en la década del 40, Roberto Chanel. Después en el 45 se suma Alberto Morán. Chanel y Morán son como los dos grandes cantores de Pugliese en los 40, ¿no? Y aparecen en el disco que la orquesta graba en el 43, dos temas, ¿no? Como era común, de un lado y del otro. Graban el rodeo, Simples, los simples. el rodeo de Agustín Bardi. Ajá. Y Farol, de los hermanos Espósitos, ¿no? Claro. Con de Virgilio y Homero Espósito, con la voz de Roberto Chanel. Esa versión tremenda de Farol que hace referencia a un arrabal obrero, ¿no? Podemos escucharlo. ¿Querés que lo vaya poniendo despacito? Es un tema donde, bueno, de alguna manera la clase obrera empieza a estar ahí presente en el tango, de una manera como ocurre en el tango, ¿no? Son como pinceladas de color, pero muy representativo ese tango de lo que la orquesta de Pugliese iba a ser, en el sentido de ser una orquesta muy popular en zonas fabriles, sobre todo del sur del conurbano. Por ejemplo, en Wilde, en Lanús, en Sarandí, en todo el sur del conurbano, ¿no? La hinchada de Pugliese empieza como a Yo solo te aviso cuando construir el mito. Cuando entra el maestro te aviso. Vos seguís. Esos son los dos primeros tangos que esa orquesta graba en el 43. Bueno, ahí está también, ya en el 43, obviamente la cuestión política está mucho más muy presente. muy presente.
Pugliese, digamos, tiene una actividad sindical y política ya en los años 30. Escuchémoslo, un segundito. Ahí arranca. Ahí está. Con casa que reflejan su olor a nata. Un arrabal fumado. Dolor de lata, ¿no? Sí, es Sí, una voz total. Sí, un cantorazo Vamos a hacer muy aparte, suavecito. un cantorazo Chanel, que hacía además los tangos más arrabaleros y más reos, mientras Y que Morán. después Morán hacía los más sentimentales o románticos, ¿no? ¿Te puedo poner la de basecita una vez? Poner lo que quieras. Grabado Bueno, acá, claro, con sí, Morán. sí, sí. Pues justo Y ahí tenés, claro, ahí tenés como un buen ejemplo de lo que sería Chanel, La el diferencia, Farol, ¿no? y Morán. Bueno, Morán llega como al extremo de esa beta sentimental, ya dramática, por ejemplo, en Pasional. ¿no? Desgarrador. Claro, ya es como el tango más exagerado Sí. desde el punto de vista de lo que sería la representación tanguera del amor romántico, ¿no? Claro, Pasional. es tremendo. Pugliese con Morán. Pero bueno, volviendo a la cuestión política, la década del 30 ya es una década donde Pugliese está muy politizado. Él está muy, como pasa con buena parte de la intelectualidad, con buena parte de los artistas, con buena parte de la sociedad argentina, digamos, el impacto que tiene en Argentina la guerra civil española, Sí. no puede subestimarse, digamos, ¿no? Entonces él está muy atento a eso, sigue las noticias. Pugliese leía uno de los diarios más populares de la época, que era el diario Crítica, Sí. diario fundado por Natalio Botana. Y ahí seguía especialmente todo lo que tuviera que ver con la guerra civil española, donde, bueno, obviamente tenés ya los dos bandos enfrentados, ¿no? Que de alguna manera anticipan la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí empieza a interesarse fundamentalmente por el Partido Comunista, que, bueno, juega un papel importante dentro del armado del Frente Popular en la República Española, ¿no? Y va al sindicato de músicos, Pugliese, Sí. y sabía que había gente ahí vinculada al anarquismo, al comunismo, etcétera, y pregunta por militantes del Partido Comunista y quiere conocer la línea del partido, ¿no? Así que tiene ahí una serie de charlas, inmediatamente se convierte en afiliado. Eso te quería preguntar. Se si convierte él en afiliado del finalmente PC. participó. Sí, participa activamente y es orgánico, digamos, del partido, ¿no? Partido que tiene si nos metemos a analizar la línea del PC en esos años, ¡buah! Tendríamos que hacer un programa aparte y Y con algunas controversias. claro, bueno, por Sí, ejemplo, bueno. fuertemente antiperonista, Claro, Claro. claro. bueno, además, stalinista, querés, ¿no? Martín, que- La línea del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Querés que escuchemos, porque lo tengo acá justo a Morán, porque recién escuchamos la voz de Chanel que nos decía más lo arrabalero, y acá justo enganché con la púa, espero que A ver, haya haber caído. porque miren el dramatismo con el que empieza esta obra Pugliese y cómo aparece la voz. ¿Cuál es el tango este? Una vez. Una Una vez. vez. Ya arranca. Ya con la intro, ¿no? No. Sí. Ya te anticipa que se viene de ese Estos son los dos grandes cantores, ¿no? de Pugliese. Bueno, Morán tiene aparte una trilogía, para quienes quieran buscarlo, digamos. Pugliese con Morán como cantor tiene una trilogía que es la trilogía de los yuyitos. A ver, ¿cómo es Sí, eso? este concepto Yo lo hemos acuñado. No sé si va para recorte esto. Sí, a mí me gusta, Mirá me qué lindo gusta. que es esto. Esto, en realidad, la idea original yo creo que es de Jimena Mancini, que es la musicalizadora de nuestra milonga Revoleando la Chancleta. Ajá. Ella bautizó esto. Y yo lo escuché por primera vez Con ella. con ella. Y ella dice, Maleza, Sí, Bien. Pugliese con Morán, sí, Yuyo Verde, sí. Pugliese con Morán, y el Abrojito, Sí. Pugliese con Morán. Todo yuyo. Tres yuyitos. Claro, corre, no estoy ¿viste? pensando. Se pueden agrupar los tangos hasta conceptualmente. Sí. Estos son, digamos, tangos aparte míticos, ¿no? Esas duplas que Pugliese construye en los 40 son formidables. Una orquesta, además, muy, muy bailable, muy rítmica, con ese golpe fuerte Sí. en los tiempos impares,
¿no? Es decir, para los bailarines esto es genial, la fuerza que tienen el 1 y el 3, ¿no? Los tiempos fuertes, impares, que de ahí viene un poco el concepto de la yumba. Eso te iba a Es decir. posterior, digamos, Pugliese compone la yumba en el 46, pero el nombre que le pone, yumba, tiene que ver con eso, con el tiempo fuerte y el tiempo débil inmediatamente, y fuerte de nuevo, ¿no? ¿De ahí Yumba, viene? Yumba, sí, y con arrastre, Mira, no sabía. el arrastre de la yumba, ¿no? Yumba, yumba. O sea que yumba en realidad en sí no es una palabra, no es Es un invento sino de que él. es un invento para marcar la Exacto. rítmica, dónde Exacto, cae. exacto. Y como lo pedís, lo tenés, ¿ves? Claro. Y era tan grande Pugliese que le pone ese nombre, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos a esto? Y qué bien que Yumba. quedó. Sí. Ahora, si vos escuchás sabía. a Pugliese, ahí él mismo dice que su estilo, que es un estilo muy decariano, porque Julio De Caro acentuaba también mucho el 1 y el 3, tiene también algunas cosas que para él, para Pugliese, provienen del folclore argentino. Por ejemplo, el arrastre. Entonces es Sí. la acentuación en los dos tiempos fuertes del compás, en el Sí. 1 y el 3, y el arrastre. Esto está en Julio De Caro y también está en Carlos Di Sarli, ¿no? El arrastre está en Di Sarli muy claramente, y también los dos tiempos fuertes. Lo que pasa que en Pugliese, el 1 y el 3 suenan de una manera tremenda, ¿no? Entonces, cuando el tiempo es más o menos regular, que en Pugliese no es así siempre, No. porque tiene un tiempo muy variable, que a veces decís, bueno, ¿y ahora? Te comes la curva. ¿Qué hago ahora? Pero cuando En viene, términos Sí, cuando de viene con la regularidad, pista. es genial, Claro. ¿no? Para pisarlo. Digo, desde el punto de vista de la danza, ¿no? Él porque estaba, sí, sí, sí. él estaba como muy pendiente de la cuestión rítmica y de la cuestión bailable. El padre una vez le dice, mira, vos tenés que mirar los pies de los bailarines, ¿no? Si están bailando y si te siguen, estás haciendo las Va, cosas bien. va por Si ahí. no bailan, el problema lo tenés vos. Bueno, esa es otra cosa que yo tampoco sabía. No sabía que estaba pendiente de la cuestión Sí, de la sí. pista y del baile. Siempre. Porque en realidad me daba la sensación de que mucho él busca más, nada, su música, su orquestación. Pasa que hay que ver la época. Claro, Sole, va vos cambiando. quizás Sí, obvio. Estás Sí. pensando en otro Pugliese. Sí. Pero en general, incluso en el Pugliese de los 60, Sí. incluso hasta después del sexteto tango, ahora Sí. vamos a ver eso, siempre intentó como encontrar un equilibrio entre lo que sería la innovación o la evolución musical Sí. y la cuestión rítmica y bailable, ¿no? Siempre Pugliese fue un vanguardista. Ya la yumba abre como un capítulo diferente en la historia del tango, que se completa con otros tangos instrumentales de fines de la década del 40, como Negracha, como Malandraca, que son tangos, digamos, que anticipan un poco lo que va a ser después la renovación en los 50, ¿no? Qué sé yo, Salgán, incluso Piazzolla, ¿no? Un poco, Ya en el Pugliese de los 40 tenés algo que es muy novedoso. Bien, antes de eso habría que cerrar un poco la cuestión política, sintetizando. Dale. La participación en el PCL generó a Pugliese, como bien sabemos, muchísimos contratiempos Sí. durante los años del peronismo y después también durante las Ni hablar. dictaduras sucesivas, ¿no? Periodos en los que la orquesta no podía tocar, por ejemplo, en algunas radios o en algunos clubes grandes, en Atlanta, por ejemplo, que en algunos lugares regía como una especie de prohibición sobre esa orquesta, que no podía tocar en algunos Claro. lugares importantes, ¿no? Claro. Sí, Por periodos, la grieta, digamos, periodos irregulares de de tiempo, ¿no? aquella época. Pero bueno, ahí esa imagen de el piano cerrado con el clavel rosa. ¿Me pueden explicar sobre un eso, por vasito, favor? ¿no? Vayamos a esa anécdota, leyenda. No es leyenda, está totalmente comprobado. Yo crecí con mi viejo contándome lo de Claro. Pugliese en Cana. Pugliese en Cana, la Y el orquesta clavel tocaba sin el rojo. piano, el piano cerrado y con un clavel rojo, ¿no? En señal, obviamente, de protesta. O sea que Pugliese fue detenido. Sí, Sí. en muchas ocasiones. Detenciones por lo general cortas. Distintos periodos de Sí, a veces se llevaban a la orquesta Completa. Hay quienes cuentan que incluso no solamente en los bailes y en los lugares donde la orquesta tocaba se generaban estas
estas medidas, digamos, de protesta, sino en las canchas de fútbol, donde algunas hinchadas soltaban globos cuando Pugliese estaba detenido, que estaban pintadas con la leyenda "El tango está preso", ¿no? O sea, en las canchas de fútbol, Qué loco, sueltas masivas de globos con esa leyenda. Pero en el fútbol. Era una orquesta muy, muy popular, él era muy popular, ¿no? Claro. Y siempre una orquesta que tenía esta hinchada con esta característica que describía hace un rato, ¿no? Esto fue como una constante a lo largo de su vida, ¿no? Porque él además era un tipo muy, desde el punto de vista de los principios, tenía unos principios inquebrantables, ¿no? Lo mismo el tema de la orquesta grande, que nunca la disolvió. Pugliese nunca tocó en una formación pequeña, digamos. Siempre desde que la orquesta en el año 39 se forma, él la sostiene hasta el año 95, que es el año de su muerte, ¿no? La orquesta grande. Incluso en el año 68 se genera una especie de ruptura, de quiebre, se quiebra la orquesta, se divide, cuando se forma el Sexteto Tango. Ahí, eso ocurre en 1968 por una cuestión muy, muy vinculada a la cuestión laboral. Es muy difícil, ya en la década del 60, para una orquesta grande, tocar. Ya no todos los días, ya es difícil tocar incluso una vez por semana. Entonces la solución es armar un grupo más chico, un sexteto. Pugliese de alguna manera les da rienda libre para que lo hagan. Pero ahí se van, en el 68 se va, por ejemplo, Osvaldo Ruggiero, que es el alma de la orquesta de Pugliese entre el 39 y el 68. El alma, digo, sacándolo a él, ¿no? Claro, el primer bandoneón de esa orquesta. Tremendo bandoneonista, compositor, en fin, un monstruo. Se va él, se van otros personajes que los nombres son muy pesados. Julián Plaza, se va Víctor Lavallén, se va, se va el cantor, se va Jorge Maciel, por ejemplo, que era el cantor de Pugliese, uno de los cantores de Pugliese en los 60. Se van todos con el Sexteto Tango. Y Pugliese lo que hace ahí es armar la orquesta, rearmarla, y ahí sí incorpora una camada de músicos. La mayor parte de esos músicos son músicos jóvenes, con una gran influencia de Astor Piazzolla, ¿no? Que se nota mucho en todo lo que es Pugliese después del 68, ¿no? Con esta orquesta nueva que arma. Y ahí es donde te digo que mantiene un equilibrio entre lo que serían nuevas búsquedas musicales y lo que sería, bueno, el estilo de la orquesta que nunca la pierde, ¿no? Claro. Una orquesta que además tenía una característica muy particular, que era una cooperativa. Eso te iba a Terrible, era una cooperativa. ¿Por qué se fueron en el 68 si él siempre defendió? Por una cuestión de que había poco trabajo. Pero en la época en que había trabajo, todo lo que entraba, o sea, todo el dinero que entraba a la orquesta, se repartía de manera cooperativa. Había un sistema de puntajes ahí, que tenía que ver con la antigüedad, por ejemplo, de cada uno de los miembros de la orquesta, y con el peso que estaba teniendo. No sé si lo harían quincenalmente, mes a mes o cómo, pero cada instrumento tenía un puntaje y cada ejecutor, en función de la antigüedad y cómo estaba tocando, eso iba variando, ¿no? Y se distribuían, digamos, el dinero de una manera porcentual. Pero hay quienes dicen que en algún momento de la orquesta, Osvaldo Ruggiero ganaba más que Osvaldo Pugliese. O sea, sí, te lo cuentan los mismos músicos de la orquesta, lo que demuestra que Pugliese se consideraba no solo uno más, sino que hasta por momentos podía llegar a ganar menos que el resto. Sería una cuestión excepcional, ¿no? Porque me imagino que en ese puntaje Pugliese estaría bien arriba. Pero Ruggiero era también digamos, un peso pesado, sí, claro, dentro de la historia del tango y dentro de la historia de esa orquesta. Pero bueno, es una cosa absolutamente novedosa, ¿no? Y lo sostuvo siempre, Martín, hasta su muerte, digamos, en el 95, ¿no? ¿Te parece que escuchemos La Mariposa? Dale. ¿No? Un tango bellísimo. Cuántas cosas nuevas, ¿no? Me estoy enterando de Don Osvaldo. Lo trajiste para anotar. No, para bueno, no pero puedo. escucha La Mariposa, como vuela. Hermoso.
estamos con Martín Obregón, hablando de Osvaldo Pugliese con la Sole Palacio, que Qué está lindo, leyendo mensajes. Estoy leyendo mensajes. Anita le gusta mucho, me pide a Evaristo Carriego. Ah, mirá, Anita, nada sí, menos. Y he cumplido, Anita, ¿o no? Vamos. Sí, cumpliste, Sí, Fernando. me lo pidió y sí, obvio. Bueno, Uno es un obrero, como Pugliese. Guille Moreno manda muchos besos. ¿Cómo se nos coló, Guille, tu ¿Cómo chivo? te colaste, ¿Cómo te las Guille? rebuscaste? Bueno, muchos puglieses, entonces para el Tal jueves. cual, para el jueves, mañana. Para mañana, Sí. muchos puglieses. Bueno, sí, Anita dice que lo conoció a Amadeo Mandarino, que le encanta la idea de hacer una super radio milonga. En diciembre. Leticia González también está mirando el programa, manda saludos. Muy bien. Muchos fans tiene Martín, ¿eh? ¿Sí? Sí, tiene muchos seguidores. Ailén también, Ailén Blanco, Un saludo para Ailén. manda saludos. Rubén, el pelado, está mirando el Mirá, programa. hola pelado, Lo dice que no venís lo por la milonga, reconocí sí. porque dice Rogelazo y Heidi, saludos. Mirá, Heidi a vos y a mi Rogel. No, dale, No, sí, dale. yo soy Rogel Bueno, y vamos que- Fernanda. Bien. Que se nos va el programa y yo quiero escuchar el cierre. Y sí, cuánta ¿Qué qué más cerramos? decir? Ay, ¿cómo terminar con Pugliese y no querer seguir media hora más? Sí. Vos sabés que a Pugliese no le gustaba para nada que le dijeran maestro. Él decía, cada vez que le decían maestro, él decía que no, que maestro ciruela, en todo caso. Mira. Que él era un trabajador más. En todo Sí. caso, un trabajador de la cultura, pero que, bueno, tenía esa cuestión obrerista de alguna manera, ¿no? Entonces decía, bueno, maestro es el tipo que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, un obrero, qué sé yo. Claro. Tenía como un una peón de campo. O sea, la cuestión ideológica la sostuvo todo el tiempo, ¿no? Las referencias. Pero es fantástico que un tipo tan grosso tenga ese perfil bajo, ¿no? Y nos querías comentar lo del Colón. Que... Claro, porque el grito de, digamos, una de las consignas de la hinchada de Pugliese, pero desde siempre, desde la década del 40, era al Colón, ¿no? Pugliese al Colón. Y finalmente en 1985 la orquesta de Pugliese llega al Colón, se le hace un gran homenaje y es impactante. Hay algunas imágenes, algunos registros, no son lamentablemente de buena calidad, ¿viste? Pero suben los integrantes de la orquesta de Pugliese, sube, por ejemplo, Osvaldo Ruggiero, ¿no? Entonces te van diciendo, Ruggiero, integrante de la orquesta de Pugliese desde el 39 al 68, No sube lo el podés tipo a creer. tocar, ¿viste? Y suben todos. Y el último tango lo hacen todos los integrantes de la orquesta de Pugliese juntos, ¿no? Que es la Yumba. Es una cosa impactante. Bueno, para quien lo quiera ver, lo puede encontrar en internet. Sí, creo que sí. Tengo así como vagamente la idea de que Sí, está. es una maravilla, Vamos ¿no? a buscarlo, 1985. lo vamos 1985. Bueno, ¿Qué cantidad de tiempo tuvo que esperar? sí. Qué Y esto bárbaro. de ir a contramano, viste, ser comunista, no No le fue significó, gratuito. claro, nada que no costara. Pero ¿no? el tipo bueno, nunca claudicó. nunca claudicó. Después le llegó el reconocimiento oficial, creo que a él nunca le interesó mucho eso. En el 86 lo declaran ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero ya 86, democracia, pero pero claro, ya democracia, sí, otro aire ya se respiraba. sí. Bueno, elegido por Martín Obregón Sí. para el cierre de nuestro 27 programa, ¿no? ¿Dijiste que era el número 27? Número 27 de la segunda temporada. De Derecho Viejo, no se olviden 27 de darle, programas. ¿cómo es? Like o me gusta. Like y me gusta, like es lo A mismo. Derecho Viejo Like. FM, ¿no? Derecho Viejo FM, que En vamos Instagram, 518 en Instagram. Que muchos seguidores Sí. necesitamos, también en YouTube que nos pongan. Bien. Y que el 17 vengan Y para que el acá 17 venga. a festejar. Que ya estamos preparando sorpresas. Muchas. No sabemos cuáles, pero bueno. Yo Che, algunas ya Martín, sé. Muchas gracias por A venir. ustedes, como siempre. Has Gracias. elegido a don Agustín Bardi, un tangazo que Ay, cómo me para gusta mí ese tango. cuando suena, Es tremendo. claro, es con quién bailarlo, ese es el desafío, ¿no? Y no Porque es fácil, ¿no? Es un lenguaje tan especial, pero bueno, así se despide Derecho Viejo, así le decimos chau. Nosotros Facu, nos bailamos una tanda hermosa Adrián, de Pugliese, sí, disculpame, quiero tenés decirlo. al aire. tenés razón. Sí. Bueno, gente, Gracias. chau chau, Gracias, suena Martín. Pugliese, Ustedes. suena a don Agustín Bardi y así cierra Disfrútenlo. Derecho Viejo su
27 programas. 27º. Ah, 27. Sí, a mí me sonaba raro, 27. Pero te tiraba un centro y vos no me cabeceabas. Y acá Pero ahí estoy, está, acá cabeceaste. estoy. Bueno, chao.